al capítulo 3 de la cápsula legal en este formato de 30 minutos. Gracias a todas las personas que nos están mirando y escuchando y muchísimas gracias por dejarnos saber desde qué parte del mundo nos están observando. ¿Por qué se trae hoy el tema de la discriminación? Nosotros muchas veces estamos discriminando a los demás y muchas veces estamos siendo víctimas de discriminación y por normalización de conductas sociales lo pasamos desapercibido. Y la discriminación, en el fondo, es una profunda desigualdad. Todos los hombres y mujeres nacemos libres e iguales ante Dios y ante la justicia. ¿Qué pasa en el camino? En el camino viene muchísimo, se le comienza a introducir a esos niños y niñas que serán los hombres y las mujeres del futuro, una gran cantidad de pensamientos que no son suyos, pero que comienzan a ser parte de ellos, internalizándolos, y tenemos la sociedad violenta que padecemos en general. Porque una sociedad violenta es el resultado de las profundas desigualdades sociales. Las guerras comienzan con las desigualdades y el principio de la guerra es la competencia. Y lo primero que estamos observando que se le enseñan a los niños a competir. Entonces allí viene la guerra, esa competencia con el otro, en vez de internalizar que la competencia siempre va a ser consigo mismo. Hay muchos abogados que se dedican a subir contenido legal extraordinario. Yo cada vez que puedo observo, pero cada quien tiene su manera, su forma de hablar. A algunos no les gustará mi forma de hablar y otros amarán mi forma de hablar. Entonces, cuando viene la comparación, comienza la competencia. Y no hay que caer en eso porque para eso está la madre. La discriminación racial en todas sus formas hay que erradicarla y hay que eliminarla. ¿Y cómo se elimina y erradica? Con educación. Nelson Mandela es una persona ícono de Sudáfrica y es un representante de la paz. Él pudo, cuando llegó al poder, haber tomado venganza y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Para que Sudáfrica saliera adelante. Y esa división entre blancos y negros nunca más existiese. Yo particularmente considero que la discriminación por razón de color de piel, de religión, de condición económica, que es lo general, y eso es lo que quiero enfocar en la cápsula. Siempre pensamos la discriminación es racial, es étnica, es económica, es por religión. Pero hay muchas otras formas de discriminación que pasan normalizadas por el comportamiento humano en la sociedad. Ejemplo, cuando hay la desigualdad en la participación de votaciones, cuando hay desigualdades dentro del seno de la propia familia, cuando hay esa discriminación que no es más que esa disminución en razón de que supuestamente hay una desigualdad. Y si todos nacemos libres e iguales ante Dios y ante la ley, ¿qué pasa en el camino? En el camino, el hombre, el ser humano, experimentado con sus problemas, con sus traumas, va incorporándole a esos niños y niñas una cantidad de conceptos absurdos y conceptos templados de los cabellos. Y luego tenemos no solamente personas en guerra, sino países en guerra. Y estamos observando, y no faltará quien me deje un comentario por allí, el pueblo judío que fue oprimido por la Alemania nazi y que fue prácticamente exterminado de la faz de la tierra en el holocausto nazi, que
yo considero los horrores cometidos allí supera la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso es imperdonable ante el mundo y yo creo que también ante los ojos de Dios. Porque las atrocidades cometidas contra el pueblo judío por Adolfo Hitler, la cantidad de gente que lo siguió porque no lo hizo él solo, representa lo más aberrante en la historia de la humanidad. Y en razón de la protección, ese mismo pueblo judío no puede hoy ser el protagonista de una limpieza étnica como la que se está realizando en Palestina. No porque ayer haya sido víctima de ese horror, hoy vas a ser el protagonista de esa limpieza en contra de una población totalmente vulnerable. Y se han atacado hospitales, escuelas, y se ha masacrado el pueblo palestino. Y solamente me estoy refiriendo al punto del conflicto bélico actual. Territorio es el principal problema entre Israel y Palestina. Y no vamos a profundizar allí. Entonces vean cómo el no trabajar adecuadamente temas de discriminación nos pueden llegar a convertir mañana en aquello que nosotros tanto combatimos y tanto padecimos. No porque yo hoy sea discriminada, mañana en lo que tenga el poder, yo voy a aplicar discriminación en aras de supuestamente obtener justicia. Así que son temas muy, pero muy importantes en la sociedad y el derecho interviene en cada uno de esos factores. Es importante tenerlo presente. Cuando nosotros observamos dentro de la esfera de la vida pública discriminaciones por razones políticas en mi país, actualmente los chats de WhatsApp se han convertido pues en literalmente, y me van a perdonar la expresión algunos administradores, en esto, en papeleras de una cantidad de comentarios que lo que merecen es estar en una basura. Si se publica a favor del gobierno, los insultos. Y grupos donde todos son profesionales. Si se publica por la fracción de la oposición, insultos. Se coloca a las autoridades de gobierno hasta con los labios pintados, haciendo alusiones de tipo homofóbico. Y uno se pregunta, son personas profesionales en un chat público que cualquiera lo puede tomar como evidencia y existe la ley del odio y sin embargo lo están haciendo. Entonces, en las esferas públicas estamos observando actos de profunda discriminación porque están distinguiendo, están excluyendo, están restringiendo y tienen una preferencia evidentemente basada por motivos del color de la piel, de la condición social, del origen nacional. Incluso actualmente se discrimina hasta por el idioma. Sí, y de hecho tenemos un video de Sofía Vergara, una colombiana bellísima, y ella en una expresó porque por mi acento, porque hablo español, y a pesar de que tiene muchos años radicada en los Estados Unidos, ella manifiesta de que su inglés tiene un acento que la distingue. Hasta por el idioma se discrimina. Y todo ello menoscaba el ejercicio del reconocimiento, goce y disfrute de las condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Tenemos una convención internacional contra todas las formas o tipos de discriminación basada que vaya en contra de disminuir al ser humano. Y cuando nosotros vemos esa convención,
estamos entendiendo por qué muchos países están combatiendo un tipo de comportamiento social y ya no solamente Venezuela tiene la ley contra el odio, pero tiene otro nombre, creo que es ley contra la intolerancia y la convivencia pacífica. Cualquier cosa me lo pueden dejar por los comentarios. Esta convención eh, manifiesta que la discriminación racial no debería existir en pleno siglo XXI, porque tenemos un principio que es el principio de igualdad. Ese principio de igualdad es el que las Naciones Unidas, porque es un grupo de países, de expertos que está allí, reitera que todos los seres humanos, si nacemos libres e iguales ante Dios y ante la ley, tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Ustedes pensarán que tiene las mismas oportunidades un niño que nace en los Estados Unidos a un niño que nace en Haití. ¿Será que tenemos las mismas oportunidades? No. Entonces me van a responder, no, pero es que se debe a los gobiernos. Pero ¿quién elige a los gobiernos? Los ciudadanos. Entonces tenemos una falla de ciudadanía al decidir quién será nuestro representante gubernamental. De allí que no todo aquel que vota sabe votar y por ello que son temas de profundidad. Y cuando conocemos que el principio de igualdad lo que busca es construir el desarrollo y el bienestar de las sociedades, conocemos que carecemos del principio de igualdad, porque construir la paz no es un decir, es un hacer. Y si nacemos para servir y no para ser servidos, pues tenemos que tener presente que la paz es una construcción diaria. Y las Naciones Unidas ha enfatizado, y me apoyo mucho en el material de las Naciones Unidas porque continuamente estoy leyendo la página de la ONU, ellos muestran un interés enfático en prohibir la discriminación, porque la discriminación ha sido la causa de los odios. Y cuando nosotros vemos ese odio, uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se odian tanto si ni siquiera se conocen? Y el discurso del odio incita a la violencia y también incita a la intolerancia y es un efecto devastador que produce el odio. Y el odio no es nada novedoso, no es algo que tiene que ver, ay, hay mucho odio en el mundo. No, no, no. El ser humano, desde que existe en la humanidad, ha practicado las maldades más atroces. Y también, así como hablamos del odio, hablamos del racismo. Pero en el caso del odio, hoy por hoy, las nuevas tecnologías han incorporado que el uso de las redes sociales masifica ese odio. Ejemplo, una persona graba un contenido y supongamos que el escenario que esté utilizando tenga una pared de bloques, salga con un chorcito, se vea pues que está en unas condiciones económicas determinadas. Y uno revisa los comentarios que puedan surgir a esa publicación. Y así como hay comentarios bonitos, hay comentarios bastante feos. Entonces, allí estamos dándonos cuenta que tenemos en nuestra sociedad personas que aplican la discriminación. Y solamente basta darse un paseo por las redes sociales y observar cómo detrás de un teclado cualquier persona puede escribir una cantidad de cosas sin pensar que tenemos leyes en el orden nacional que pueden ser sancionadas. Y esa tecnología de la comunicación lo que ha permitido es conocer lo que hay detrás. No es que lo ha incrementado, no, permite conocer lo que hay en cada uno de nosotros. Y la lucha contra la discriminación, la desigualdad, el racismo, es uno de los principios fundamentales para evitar el odio, porque quien discrimina odia. Eso es un patrón general. Y cuando mencionamos el racismo,
el racismo, color de piel, también la xenofobia y la intolerancia con los problemas frecuentes en todas las sociedades. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos diariamente un papel preponderante en ser contribuyente en la lucha y romper los prejuicios raciales y las actitudes intolerantes. ¿Cómo? Oponiéndonos cada vez que nosotros veamos ese tipo de particulares que surjan en, en nuestra aula, en nuestro seno de trabajo. Todo eso es importante porque de alguna u otra manera nosotros también con la actitud pasiva estamos resultando peores que quienes están ejecutando esa acción. Para el año 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas dirigió a varios dirigentes de orden mundial en una cumbre para conmemorar uno de los aniversarios de la aprobación de la Declaración y del Programa de la Acción de Durban en relación con el tema de reparación, justicia racial e igualdad para las personas afrodescendientes. Entonces, este enfoque tiene que ver con el combate contra el racismo por discriminación de color de piel. Pero en el año 2001, la conferencia mundial estuvo dirigida en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia. Y eso fue la declaración y el programa de la acción de Durban. En el año 2009 hubo una conferencia del examen de Durban y se realizaron algunos adelantos mundiales logrados en la lucha contra el racismo y se llegó a la conclusión que todavía quedaba mucho por hacer. Si eso fue en el año 2009, yo le informo a los dirigentes mundiales que todavía falta muchísimo por hacer. Y fíjense que todo comienza en la educación. Por eso que cada vez que uno ve a un niño o una niña, uno tiene que cuidar muchísimo porque allí, eso es una cajita de sueños. Tú le puedes meter a ellos lo bueno o lo malo. Entonces, es importante que definamos qué es bueno y qué es malo. Yo tengo una niña de 7 años y constantemente me llega con unos temas que les confieso son bastante difíciles. Bueno, pero le he respondido y he buscado apoyo en personas con mayor experiencia y le he respondido de manera clara. Comentarios que vienen de otros hogares, que hay que respetar muchísimo su creencia, su manera, su dinámica familiar. Y viene mi hija y me dice, mamá, ¿sabes que en la casa de mi amiguita pasó esto? ¿Eso es malo o eso es bueno? ¿Estaban haciendo algo malo o estaban haciendo algo bueno? También el tema del deporte. Me están invitando a jugar fútbol, mamá. Son temas que a veces uno dice, bueno, pero cuando somos padres entendemos que cuando nuestros hijos salen de nuestro lugar de cuidado, que es el hogar, van a convivir con muchas dinámicas sociales y todas se deben respetar y todas se deben eh, cuidar, pues. También el tema de la discriminación pareciera que viene intrínseca en el ser humano porque es cuestión de días. Mi hija, yo trato de tenerle una alimentación muy, muy variada, aun cuando a veces se me resiste. Y esto es una experiencia que me sirvió para yo sacar la cápsula legal de hoy miércoles. La arepa es un desayuno venezolano por tradición. Yo todos los días me como una arepa y decidí colocarle en la lonchera a mi hija una arepa rellena de queso. Y otra niña de 7 añitos le dijo a mi hija,
ahora tú eres pobre y yo soy rica. Y mi hija me dice, mamá, no supe qué responder, ¿qué debo responder? Yo le dije, nada, tú tienes que responder la próxima vez que la arepa no es un desayuno de pobres y que por el contrario es un desayuno muy nutritivo. Pero yo he hecho la película hacia atrás y era la primera vez que mi hija llevaba una arepa porque siempre lleva panes rellenos de queso, de jamón, lleva pastelito de carne, de queso, eh, trato pues de que lleva empanaditas y su merienda es variada. La niña en cuestión había analizado que siempre en la lonchera de Aranza iba cosas que a ellos les gusta. A los niños les encanta el dulce. Y el día que ella vio que estuvo un poquito por debajo en comparación a lo que ella usualmente lleva, porque una arepa con queso como que va a ser un mal desayuno. Y esa niña me, me impulsa a afirmarle a mi hija, que es la que yo tengo que cuidar. No, hija, no le respondas de esa manera. Yo le pregunté, ¿tú en algún momento le has dicho a esa niña pobre o, o algo parecido? Y me dijo, no, mamá, yo nunca le he dicho a esa niña. Y yo le creo a la mía porque he desarrollado con ella un estrecho vínculo para que si hizo algo malo, yo de inmediato poder corregirla, porque mi preocupación y ocupación es ella, no los otros. Aun cuando tengo que velar, pero primero es la mía, porque esa es mi responsabilidad. Entonces veamos cómo el niño es tan pequeño de 7 años, ya eso viene dentro de su corazón. Y esas son formas de discriminación. Y se ve a temprana edad, pero puede ser un resultado de comportamientos y dinámicas familiares y el niño saca en la escuela lo que hay en casa. Un niño de hogares muy violentos es un niño violento en su escuela. Y hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de comportamiento, porque nuestros hijos en la dinámica escolar están con esas otras dinámicas. De allí lo difícil, y por eso siempre tener el teléfono. Yo siempre tengo el teléfono con el timbre activo cada vez que mi hija está en la escuela. Cuando mi hija está conmigo, lo tengo en modo silencio. Bueno, si me llamó, perdí la llamada, pero siempre porque tengo esa preocupación, aun cuando está en muy buen colegio, tiene seguridad y todo lo demás. Entonces veamos cómo eso está presente en niños tan pequeños. Y esa discriminación racial ha sido condenado a lo largo de la historia de las democracias, porque así como lo afirmé, creo que en una de las cápsulas mosaico, que no puede existir derechos humanos en dictadura. Los derechos humanos existen en las democracias. Y en las democracias los estados han condenado esa discriminación racial y se han comprometido por todos los medios apropiados, sin dilaciones, a utilizar políticas encaminadas a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas y el objetivo es comprometer a no incurrir en ningún acto práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar porque todas las autoridades públicas e instituciones públicas, ya sean nacionales o locales, actúen conforme a la obligación de no incurrir en ninguna práctica discriminatoria. Y en nuestra querida Venezuela sí existe discriminación, desde luego. Existe discriminación, ejemplo, a los pueblos indígenas. Hace algunos años atrás fue denunciado ampliamente un indígena en una institución gubernamental, habló en su idioma y no se le entendía. Y se le aplicó discriminación y asimismo él lo denunció y
estando en un estado indígena, en un lugar que tiene que ver con atención, deberíamos tener intérpretes de esos idiomas. Igualmente ocurre en el seno de muchas instituciones y más aún cuando estamos en estados donde eminentemente hay poblaciones indígenas, todas las instituciones deberían tener un intérprete de algunos idiomas indígenas porque es que son muchísimos y eso es otro tema. Entonces, al menos un intérprete de idiomas indígenas, que sea del más concurrente en ese estado. Y también la discriminación, pues, por, por condiciones económicas. Eso increíblemente se observa. Y por eso que he traído esta cápsula, porque continuamente vemos los derechos humanos, todos somos iguales ante Dios, ante la ley, pero resulta que en la práctica nosotros mismos somos los encargados de que eso no se aplique. Y la lucha y el combate para la eliminación y la erradicación de todas las formas de discriminación comienza en el hogar, comienza en esa profundidad de madurez que debemos tener para responder de forma adecuada a nuestros hijos y decirle, mira, discriminar al compañerito porque tenga rulitos, qué bellos esos rulos. Discriminar al compañerito por su condición, si es achinado, mire, ¿y tú cómo eres un chino trigueño? Bueno, pueden haber chinos trigueños. Eh, Discriminar por condición económica, porque llegue un carro que no esté tan nuevo, que se le vea que le hace falta mantenimiento. Y en una conversación me dijo una maestra, mire, yo que tengo muchos años ejerciendo esta profesión, te puedo asegurar que los niños no tienen el filtro para decir lo que piensan. Y yo he visto de todo, discriminar porque la mamá es gordita, discriminar porque la mamá es flaquita, discriminar porque la mamá es alta, discriminar porque la mamá es bajita, discriminar porque llega un buen carro, se ha dado, o discriminar porque llega un mal carro. Discriminar porque es mal estudiante, porque no estudia, y discriminar porque es un buen estudiante. Total, que por donde usted vea lo pueden discriminar, lo pueden etiquetar. Y allí viene el cierre de la cápsula. Las etiquetas y estigmatizaciones son formas de discriminación, porque si se etiqueta, ejemplo, es un mal estudiante, pues esa alcancía que es ese cerebro de ese niño o de esa niña se va a convertir en que ella o él es un mal estudiante, es un mal hijo, es un mal compañero. Y allí esa alcancía va a llevar todo lo negativo en vez de transformarlo hacia algo positivo. Desde la cápsula legal seguiremos promoviendo una cultura de legalidad porque creemos que solo la Venezuela que se prepara es la Venezuela que se levanta, porque es con educación que los países salen adelante. Usted le quita la educación a un país, ese país se viene abajo. Usted le quita la educación, usted no tendrá profesionales de nivel que le puedan salvar la vida, que puedan construir un país, ni siquiera que puedan cuidar el tanque de oxígeno que tienen todos los países, que son las universidades. Venezuela es lo que hoy es gracias al tanque de conocimiento, ese tanque de oxígeno que siguen siendo las universidades públicas y privadas de nuestra amada Venezuela. No a la discriminación y autoevalúate. ¿Qué has hecho hoy que pueda representar un acto de discriminación, desigualdad hacia tu semejante? Un abrazo.